Decidiste jugar a ser una divinidad y terminaste cara a cara con ella. Estas fueron las palabras de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tras culminar un arduo operativo que puso fin a la existencia de Iván Archibaldo. ¿Cómo lograron este resultado? Quédate hasta el final para descubrirlo. La noche en que la Sedena ejecutó el operativo más ambicioso de su historia contra Iván Archibaldo Guzmán, líder de la Chapiza, marcó el cierre de una era en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias en México. Este despliegue, resultado de meses de planificación y años de confrontaciones entre Iván y las fuerzas gubernamentales, terminó con su caída en circunstancias que aún resuenan en el ámbito del crimen organizado y la política mexicana. Desde su inicio, el operativo fue diseñado para ser decisivo. La Sedena, tras años de enfrentamientos con Iván y su red de aliados armados, sabía que esta era la mejor oportunidad para neutralizar a uno de los hombres más peligrosos y escurridizos del narcotráfico. Los informes de inteligencia indicaban que Iván se ocultaba en un complejo situado en las montañas de Sinaloa, fortificado con túneles, sistemas avanzados de vigilancia y un nutrido grupo de hombres dispuestos a dar su vida para protegerlo. La planeación del operativo. Durante meses, la Sedena trabajó sigilosamente recopilando información sobre los movimientos de Iván y su círculo cercano. Espías infiltrados, drones de vigilancia y operaciones de inteligencia digital permitieron al ejército mapear con precisión la ubicación de este complejo, conocido como la Fortaleza. Este refugio había sido diseñado para resistir cualquier incursión militar. El desafío era colosal. La fortaleza no solo estaba protegida por combatientes altamente armados, sino que también se encontraba en un terreno montañoso de difícil acceso. Sin embargo, el alto mando de la Sedena determinó que no podían postergar más la operación. La creciente violencia en Sinaloa y los constantes desafíos de Iván al gobierno mexicano requerían un golpe contundente que demostrara que nadie estaba por encima de la ley. El día del operativo. La madrugada del 14 de octubre fue el momento elegido para lanzar el ataque. Un equipo de más de 500 elementos de las fuerzas especiales, respaldados por helicópteros artillados y vehículos blindados, se dirigió hacia la fortaleza en una operación monitoreada en tiempo real mediante drones del ejército. El objetivo era claro: capturar o, de ser necesario, neutralizar a Iván Archibaldo Guzmán. El asalto comenzó con un ataque aéreo que buscaba desorientar a los defensores del complejo. Misiles lanzados desde helicópteros destruyeron torres de vigilancia y sistemas de comunicación, dejando a los custodios sin capacidad para coordinarse eficazmente. Al mismo tiempo, las fuerzas terrestres avanzaron por los senderos que conducían a la fortaleza, enfrentándose a una resistencia feroz desde el primer momento. El enfrentamiento. Los aliados armados de Iván, conocidos por su lealtad absoluta y su disposición a sacrificarse por él, respondieron con un torrente de fuego. Las balas cruzaron el aire mientras los soldados avanzaban cautelosamente, utilizando la cobertura natural del terreno para evitar ser alcanzados. Los explosivos colocados en los accesos ralentizaron el avance, pero no lograron detenerlo. Dentro del complejo, Iván observaba la situación a través de las cámaras de vigilancia que aún funcionaban. Según informes posteriores, se mantuvo tranquilo incluso cuando la derrota parecía inminente. Ordenó a sus hombres resistir todo lo posible y les prometió que, si caían, sus familias serían recompensadas generosamente. A medida que los soldados penetraban las primeras líneas de defensa, el enfrentamiento se volvió más caótico. Las tropas avanzaban con extrema cautela, conscientes de las trampas explosivas distribuidas por el complejo. Cada metro ganado representaba un logro, pero también un recordatorio del alto costo de la operación. Hubo reportes de bajas entre los soldados, mientras los defensores luchaban hasta el último suspiro. Tras horas de combates intensos, las fuerzas de la Sedena lograron llegar al corazón del complejo. Allí encontraron a Iván rodeado por un grupo reducido de sus hombres más cercanos. Según testigos, Iván no mostró temor ni intentó escapar. En cambio, levantó su arma y disparó contra los soldados que ingresaron en la habitación. El intercambio de disparos fue breve pero mortal. Iván recibió múltiples impactos antes de caer al suelo. Aún así, intentó levantarse para seguir combatiendo, pero sus heridas eran demasiado graves.
Mientras los soldados aseguraban la zona y neutralizaban a los últimos defensores, Iván exhaló su último aliento, poniendo fin a una vida marcada por la violencia y el conflicto. La caída de Iván Archibaldo Guzmán fue comunicada oficialmente por el gobierno mexicano pocas horas después de la conclusión del operativo. En un mensaje transmitido en cadena nacional, el presidente anunció que la operación había sido exitosa y que el país había dado un paso crucial en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, también advirtió que la misión estaba lejos de finalizar y que las fuerzas gubernamentales seguirían persiguiendo a los líderes criminales restantes. La noticia de la muerte de Iván generó reacciones inmediatas en todo el territorio nacional. En Sinaloa, los aliados de la chapiza respondieron con una ola de actos violentos, incendiando vehículos, bloqueando carreteras y atacando instalaciones gubernamentales. Aunque estas represalias fueron rápidamente contenidas por las fuerzas de seguridad, quedó claro que el grupo no aceptaría la pérdida de su líder sin resistencia. En contraste, muchas comunidades que han sufrido los estragos de la violencia relacionada con el crimen organizado celebraron la noticia como un acto de justicia. Para estas personas, el fin de Iván simbolizaba una esperanza renovada en una lucha que había cobrado demasiadas vidas inocentes. Los medios de comunicación mexicanos reaccionaron rápidamente ante la noticia, publicando titulares que capturaban tanto la magnitud del acontecimiento como las emociones que éste desató. El fin del hijo del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán, abatido por la Sedena, proclamaba uno de los periódicos más reconocidos del país. Otros encabezados como La Chapiza pierde a su líder y operativo histórico, la Sedena acaba con Iván Guzmán dominaron las portadas de los principales diarios. En los días posteriores al anuncio, los reportajes se centraron en los detalles del operativo. Periodistas describieron la logística, los enfrentamientos y las tácticas utilizadas por las fuerzas militares. Algunos medios incluso publicaron análisis profundos sobre cómo la inteligencia militar logró localizar a Iván en su escondite en las montañas de Sinaloa. Estas narrativas buscaban presentar el evento como un logro significativo del gobierno mexicano, destacando la precisión y eficacia del operativo. Para numerosos medios, el fin de Iván Archibaldo Guzmán representaba una victoria en la lucha contra el narcotráfico. Editoriales de algunos de los diarios más influyentes calificaron el operativo como un hito que enviaba un mensaje contundente a los cárteles: nadie está por encima de la ley. Un destacado periódico de la Ciudad de México escribió: la caída de Iván Guzmán es más que la eliminación de un criminal. Es un símbolo de que el Estado mexicano aún puede enfrentarse a las fuerzas que buscan desestabilizarlo. Este es un día que muchos mexicanos esperábamos. En comunidades impactadas por la violencia del crimen organizado, la noticia fue recibida con alivio. Los reportajes incluyeron entrevistas con ciudadanos que veían en este desenlace una oportunidad para recuperar la tranquilidad en sus regiones. Una mujer de Culiacán, entrevistada por un medio local, expresó: tal vez ahora nuestros hijos puedan crecer sin miedo a ser reclutados o asesinados por los sicarios. El debate sobre los derechos humanos. Otro punto controvertido fue la manera en que se llevó a cabo el operativo. Aunque la Sedena aseguró que el uso de la fuerza fue necesario, algunos medios y organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron inquietudes sobre las tácticas empleadas. Imágenes de los enfrentamientos, que mostraban vehículos incendiados y daños colaterales en comunidades cercanas, se convirtieron en un tema recurrente en la prensa. En un reportaje de una revista especializada, un analista se cuestionaba: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por estas victorias? Los métodos y sus consecuencias. Las estrategias empleadas por las Fuerzas Armadas frecuentemente dejan a las comunidades atrapadas en el centro de la confrontación, con resultados devastadores. Además, comenzaron a circular rumores sobre posibles ejecuciones fuera del marco legal durante el operativo, alimentando la desconfianza hacia el gobierno. Aunque no se presentaron evidencias concretas, algunos medios internacionales destacaron estas acusaciones, subrayando que la falta de transparencia podría debilitar la credibilidad del operativo. Reacciones de los medios internacionales. La eliminación de Iván Archibaldo Guzmán no solo captó la atención de los medios nacionales, sino también de la prensa internacional.
Publicaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina dedicaron amplios reportajes al acontecimiento, analizando su impacto en la lucha global contra el tráfico de sustancias prohibidas. El Washington Post describió la muerte de Iván como un golpe importante al cártel de Sinaloa, aunque no el fin de su dominio. Por su parte, la BBC publicó un análisis sobre cómo la caída de líderes como Iván no necesariamente debilita a los cárteles, debido a sus estructuras descentralizadas que les permiten seguir operando. En América Latina, la noticia generó un debate sobre las conexiones transnacionales del narcotráfico y las posibles consecuencias de la muerte de Iván en países como Colombia y Venezuela. Algunos medios en estas naciones advirtieron que los cárteles podrían desplazar sus operaciones hacia otras regiones, incrementando la presión sobre los gobiernos locales. Opiniones de las comunidades afectadas. La prensa también documentó las reacciones de las comunidades directamente impactadas por la operación y la muerte de Iván. En Sinaloa, los reporteros capturaron tanto el alivio de algunos ciudadanos como el temor de otros. Mientras que para algunos el evento representaba un paso hacia la paz, otros temían una escalada de represalias por parte de los remanentes de la chapiza. En un reportaje de campo, un residente de Culiacán expresó: "Esto no va a terminar aquí. Cuando eliminaron al Chapo pensamos que sería el fin, pero lo único que pasó fue que el cártel se volvió más violento. Ahora, con Iván muerto, no sé qué esperar". Por otro lado, los familiares de las víctimas del crimen organizado se mostraron esperanzados. En una entrevista publicada por un diario nacional, un padre que había perdido a su hijo en un enfrentamiento entre grupos delictivos declaró: "La muerte de Iván no traerá de vuelta a mi hijo, pero al menos demuestra que no son intocables. Es un pequeño paso hacia la justicia". Reflexión final. La cobertura mediática en torno a la muerte de Iván Archibaldo Guzmán reflejó la complejidad de un suceso que marcó un momento clave en la lucha contra el narcotráfico en México. Mientras algunos medios celebraron la operación como un logro del Estado, otros cuestionaron su efectividad a largo plazo y resaltaron las posibles repercusiones negativas. El consenso general parecía indicar que, aunque la caída de Iván representaba un golpe significativo al cártel de Sinaloa, no bastaba para solucionar los problemas estructurales que fomentan el narcotráfico. Un editorial en uno de los periódicos más influyentes del país señaló: "Iván Archibaldo está muerto, pero su legado de violencia y corrupción sigue vivo. La verdadera lucha no es contra un hombre, sino contra el sistema que permite que figuras como él prosperen". Así, la desaparición de Iván quedó registrada no solo como un capítulo en la batalla contra el narcotráfico, sino como un recordatorio de los desafíos que México enfrenta en su búsqueda de justicia y estabilidad.